Kiko Jiménez siempre fue un personaje mediático que generaba titulares, polémicas y debates en los platós de televisión. Desde que se diera a conocer en los realities y en los programas del corazón, su vida había estado marcada por la exposición pública, por los amores y desamores aireados en la prensa y por un sinfín de episodios que mantenían a la audiencia pendiente de cada movimiento suyo. Pero lo que estaba por suceder superaría cualquier guión televisivo, cualquier espectáculo diseñado para captar audiencia. Nadie podía imaginar que aquel joven que parecía tenerlo todo bajo control terminaría protagonizando una de las historias más sonadas de los últimos tiempos, su huida de España tras sentirse traicionado de la forma más cruel por la persona que más amaba, Sofía Suescun, y todo ello con un tercer actor inesperado en la trama, Juan Faro. Todo comenzó como comienzan siempre las grandes catástrofes emocionales, con pequeñas señales que, en su momento, parecen insignificantes pero que después cobran un sentido demoledor. Kiko llevaba meses notando a Sofía más distante, menos atenta. La reina de los realities, la chica rebelde que conquistaba con su autenticidad y carácter, había cambiado de actitud. Sus mensajes ya no eran tan dulces, sus llamadas eran más cortas, sus excusas más frecuentes. Kiko, aunque intentaba convencerse de que eran simples altibajos de pareja, en el fondo de su corazón empezaba a sentir que algo no encajaba. Las noches en las que ella decía estar con amigas se volvieron más habituales. Las excusas de grabaciones o reuniones eran cada vez más ambiguas. Él, que siempre había presumido de tener una relación transparente y pasional, comenzó a sospechar. Pero lo que jamás imaginó fue que el tercero en discordia sería alguien tan cercano, tan inesperado, alguien que formaba parte de su propio círculo, Juan Faro. Juan, un joven empresario con aspiraciones de hacerse un hueco en la farándula, había coincidido con la pareja en diversos eventos. Simpático, atento y con un magnetismo particular, se había ganado la confianza de ambos. Nadie habría señalado con el dedo una posible traición entre ellos, y sin embargo, los rumores comenzaron a correr. Primero fueron susurros en los pasillos de un plató, luego comentarios en redes sociales. Kiko intentaba no dar crédito, se aferraba a la idea de que Sofía lo amaba y que jamás le haría algo así. Pero el destino es cruel, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. La escena que marcaría un antes y un después en la vida de Kiko se produjo una tarde en Madrid. Él había terminado una colaboración en televisión y decidió sorprender a Sofía con una visita inesperada. Con un ramo de flores en la mano y una sonrisa que ocultaba sus miedos, se presentó en el lugar donde ella había dicho estar reunida. Pero la sorpresa fue para él. No encontró a su pareja sola, sino acompañada de Juan Faro, en una actitud que dejaba poco margen para la duda. Las miradas cómplices, las sonrisas íntimas y un gesto de ternura fueron suficientes para romper el corazón de Kiko en 1000 pedazos. No hubo discusión ni gritos en ese momento. Kiko, paralizado, solo atinó a dar media vuelta y marcharse. El dolor era tan grande que ni siquiera pudo enfrentarse a ellos en ese instante. Condujo sin rumbo, con lágrimas empañando sus ojos, mientras intentaba asimilar lo que acababa de presenciar. No era un rumor, no era una invención de la prensa, era la más cruel de las realidades. Sofía lo había traicionado con alguien en quien él confiaba. Los días posteriores fueron un infierno. Los medios comenzaron a hacerse eco del supuesto romance entre Sofía y Juan Faro, las imágenes robadas empezaron a circular y el escándalo explotó. Kiko, en un intento desesperado por salvar su orgullo y huir del acoso mediático, tomó una decisión radical: abandonar España. No podía soportar los titulares, las cámaras persiguiéndolo, los debates en los que se analizaba su dolor como si fuera un espectáculo. Sentía que todo el país observaba cómo se derrumbaba, y él necesitaba escapar. El destino elegido fue México, un lugar que siempre lo había atraído por su cultura, su música y su anonimato relativo. Allí pensaba recomponer su vida, lejos del ruido mediático, lejos de Sofía y de la traición que lo había marcado. Compró un billete de avión en la más estricta discreción y se marchó casi de madrugada,
sin despedidas, sin explicaciones públicas. Solo un puñado de personas de su entorno más íntimo sabían lo que estaba sucediendo. Durante el vuelo, mientras las luces de la ciudad se apagaban bajo sus pies, Kiko sintió una mezcla de liberación y miedo. Por primera vez en mucho tiempo estaba solo consigo mismo, sin focos, sin micrófonos, sin cámaras. Pero también sin Sofía. Aquella ausencia le pesaba como una losa. Recordaba los buenos momentos, los viajes, las risas compartidas, los planes de futuro. ¿Cómo era posible que todo se hubiera derrumbado de forma tan repentina? En México, Kiko intentó empezar de cero. Se instaló en un apartamento discreto en Ciudad de México y trató de mantenerse alejado de las redes sociales. Caminaba por las calles como un anónimo más, y esa sensación de libertad le resultaba extraña pero necesaria. Poco a poco comenzó a conectar con nuevas personas, a explorar oportunidades profesionales fuera de la televisión española, incluso a plantearse proyectos relacionados con el fitness y las redes en Latinoamérica. Pero el dolor de la traición no desaparecía. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la imagen de Sofía y Juan juntos, aquella escena que había destrozado su vida. Se preguntaba si ella lo había amado de verdad, si todo había sido una farsa, si había señales que él no supo ver. Esa espiral de pensamientos lo consumía, pero también lo empujaba a fortalecerse. Juró que no volvería a permitir que nadie lo humillara de esa manera, que su regreso, si alguna vez sucedía, sería triunfal. Mientras tanto, en España, Sofía Suescun enfrentaba su propia tormenta mediática. Aunque intentaba mostrarse fuerte y desafiante, las críticas llovían sobre ella. Muchos la señalaban como la culpable de la huida de Kiko, la acusaban de haber destrozado una relación estable y de haberlo hecho, además, con alguien cercano. Juan Faro, por su parte, disfrutaba del protagonismo repentino, dejándose ver en eventos y aprovechando la notoriedad del escándalo. Kiko, desde la distancia, observaba con rabia y tristeza cómo la historia se convertía en carnaza televisiva. Los programas de corazón analizaban cada gesto de Sofía, cada salida nocturna de Juan, cada silencio suyo. Era como si su vida siguiera siendo un reality aunque él estuviera a miles de kilómetros. Y sin embargo, lejos del bullicio, empezó a reencontrarse consigo mismo. Pasaron las semanas y, poco a poco, su dolor se fue transformando en determinación. Se volcó en el deporte, en nuevas amistades, en proyectos personales. Comenzó a compartir discretamente en redes sociales imágenes de su nueva vida en México, transmitiendo un mensaje de renovación y fuerza. Sus seguidores, lejos de olvidarlo, lo apoyaron con más fervor, viéndolo como una víctima de la traición pero también como un ejemplo de resiliencia. La historia de Kiko Jiménez huyendo de España tras la traición de Sofía Suescun con Juan Faro se convirtió en un relato que iba más allá del cotilleo. Era la crónica de un hombre que había tocado fondo y que buscaba renacer, que había sido expuesto al escarnio público pero que se resistía a ser destruido por ello. Una narrativa de caída y superación que mantenía al público expectante, preguntándose cuál sería el próximo capítulo de esta novela real. Y aunque muchos esperaban que tarde o temprano regresara a España, él parecía haber encontrado en la distancia una nueva forma de vida. México se había convertido en su refugio, en el lugar donde podía reconstruirse sin que cada paso fuera analizado por tertulianos y paparazzis. Quizás algún día volvería, quizás enfrentaría de nuevo a Sofía, quizás contaría su versión con todo detalle. Pero por ahora, su huida era también su salvación, la única manera de sobrevivir al dolor de la traición más cruel. La pregunta que todos se hacían era si Sofía y Juan realmente estaban enamorados o si todo había sido un capricho pasajero. La relación, aunque mediática, no parecía tener la solidez de una historia de amor verdadera. Y esa duda, paradójicamente, era lo que más dolía a Kiko, saber que había perdido tanto por algo que tal vez ni siquiera tenía futuro. Pero la vida, con su ironía habitual, le estaba ofreciendo una nueva oportunidad.
Lo que comenzó como una huida desesperada se estaba transformando en un renacer personal. Y aunque el escándalo aún resonaba en los platós españoles, Kiko ya no era el hombre roto que subió a aquel avión de madrugada. Ahora era alguien que había aprendido a resistir, a reinventarse y a mirar hacia adelante, incluso con el corazón lleno de cicatrices. La historia todavía no estaba escrita del todo. El tiempo diría si Kiko volvía a España, si Sofía y Juan continuaban con su relación, si el público perdía interés en esta trama o si se abría un nuevo capítulo aún más sorprendente. Lo único seguro era que aquel bombazo había marcado un antes y un después en la vida de todos los implicados, y que, para bien o para mal, nada volvería a ser igual. Kiko permaneció en México intentando rehacer su vida mientras el eco de la traición seguía golpeando en España como un trueno que no cesaba. Cada mañana, al despertar en su apartamento, lo primero que hacía era revisar el móvil, aun sabiendo que leería más titulares, más especulaciones, más frases sacadas de contexto sobre él, sobre Sofía, sobre Juan Faro. Y aunque intentaba mantenerse al margen, el vínculo con lo que había dejado atrás era inevitable. La prensa española no le daba tregua. Kiko, roto de dolor. Sofía se muestra feliz junto a Juan. El ex de Gloria, Camila, vuelve a ser protagonista del drama. Era como si lo persiguieran las sombras de un pasado que se negaba a soltarlo. Aún así, en medio del caos, Kiko empezó a encontrar cierta paz. México le ofrecía una libertad que nunca había tenido. Nadie lo reconocía al caminar por las calles de Polanco, podía sentarse en un restaurante sin que alguien lo fotografiara a escondidas y, por primera vez en años, recuperaba la intimidad de ser simplemente un hombre más. Pero la contradicción era constante. Disfrutaba del anonimato, sí, aunque dentro de sí extrañaba esa parte suya que se alimentaba de la fama, del ruido mediático, de los focos. Era como si tuviera dos almas enfrentadas, una que anhelaba el silencio y otra que añoraba los aplausos. Mientras tanto, Sofía Suescun continuaba alimentando titulares en España. Aunque en un principio intentó mostrarse distante respecto a Juan Faro, las apariciones juntos comenzaron a ser más frecuentes. Una cena aquí, un viaje allá, algún gesto cariñoso en redes sociales. La opinión pública se dividió. Unos la criticaban sin piedad por haber traicionado a Kiko, otros la defendían asegurando que tenía derecho a rehacer su vida. Pero lo que estaba claro es que la historia vendía, y los medios la explotaban sin piedad. Kiko, desde la distancia, seguía con rabia y tristeza esas imágenes. Recordaba las noches compartidas con Sofía, cuando planeaban un futuro juntos, y no podía evitar comparar esa complicidad con lo que veía ahora junto a Juan. La herida seguía abierta. Muchos de sus amigos lo animaban a regresar a España y dar su versión, contar toda la verdad en un plató y recuperar así su lugar en la escena mediática. Pero él se resistía. Sabía que volver demasiado pronto sería exponerse a un linchamiento público, y prefería fortalecerse antes de enfrentar el huracán. En México, se refugió en el deporte. El gimnasio se convirtió en su santuario. Pasaba horas entrenando, no solo para esculpir su cuerpo, sino como forma de liberar la rabia y el dolor. Cada gota de sudor era una especie de exorcismo, una forma de expulsar los fantasmas que lo perseguían. Allí conoció a un grupo de jóvenes que compartían su pasión por el fitness y pronto se hizo un círculo de amistades que lo ayudaron a sentirse acompañado. Con ellos descubrió nuevos rincones de la ciudad, probó la comida callejera, viajó a Cancún y hasta se atrevió a practicar surf en Puerto Escondido. Pero aunque intentara llenar sus días con nuevas experiencias, las noches eran otra cosa. En la soledad de su apartamento, el recuerdo de Sofía se hacía insoportable. Había momentos en los que la nostalgia lo empujaba a revisar viejas fotos, vídeos, mensajes. Se preguntaba cómo podían pasar de ser inseparables a enemigos mediáticos. Se preguntaba si ella lo pensaba, si en algún rincón de su corazón todavía lo extrañaba, o si había borrado su historia sin mirar atrás. La prensa española, lejos de olvidarse de él, convirtió su huida en un mito. El exiliado del corazón,
titulaban algunos programas, mientras otros especulaban sobre si se había marchado por vergüenza, por estrategia o por miedo. Algunos incluso insinuaban que pronto daría un bombazo en exclusiva en alguna revista, cobrando una millonada por contar su verdad. Pero Kiko permanecía en silencio. Ese silencio, paradójicamente, lo hacía más interesante. Hubo un momento clave que agitó aún más el escándalo. A finales de verano, aparecieron unas fotos de Sofía y Juan Faro en actitud demasiado cariñosa en Ibiza. La noticia fue portada en todas las revistas y programas del corazón, y la opinión pública volvió a encenderse. Kiko recibió cientos de mensajes de apoyo, pero también muchos que lo instaban a hablar, a reaccionar, a defenderse. Y aunque no quiso dar declaraciones, por primera vez escribió un mensaje ambiguo en redes sociales: «El tiempo pone a cada uno en su lugar». Fue suficiente para que todos los tertulianos lo interpretaran como una indirecta envenenada. Ese mensaje marcó un antes y un después. Kiko empezó a entender que su silencio podía ser un arma, que no necesitaba entrar en el barro para que su figura siguiera siendo relevante. Su huida ya no era solo un acto de desesperación, era también una estrategia involuntaria que lo estaba convirtiendo en protagonista sin mover un dedo. Mientras tanto, en lo personal, comenzó a acercarse a una joven mexicana que había conocido en el gimnasio. No era famosa, no pertenecía al mundo del espectáculo, y eso precisamente lo atraía. Con ella podía hablar sin miedo a que sus palabras terminaran en un titular. Podía pasear sin sentirse observado, podía reír sin pensar en las cámaras. Aunque al principio se mostró reticente, con el tiempo se permitió abrir su corazón de nuevo, aunque siempre con cautela, con el temor de volver a ser herido. La noticia de que Kiko estaba conociendo a alguien en México no tardó en filtrarse. Una revista española publicó imágenes robadas de él paseando con una chica morena, y los titulares no tardaron en hablar de la nueva ilusión de Kiko. Sofía, según los rumores, no se tomó nada bien esa información. Aunque ya estaba con Juan, su orgullo la empujaba a reaccionar. Se habló de celos, de mensajes cruzados, de tensiones ocultas. Todo esto aumentó aún más el interés mediático. La tensión entre los tres protagonistas alcanzó su punto más alto cuando un programa español logró conectar en directo con Kiko desde México. Fue una entrevista breve, improvisada, en la que él apareció visiblemente más sereno, aunque con la mirada cargada de emociones contenidas. No dio demasiados detalles, pero lanzó frases que quedaron grabadas: «Yo sé quién soy y sé lo que he dado. Cuando amas de verdad, las traiciones duelen el doble. No necesito justificarme, el tiempo hablará». Aquellas palabras fueron suficientes para incendiar nuevamente los debates televisivos. Los tertulianos se dividieron. Algunos lo aplaudían por mostrarse digno, otros lo criticaban por victimizarse. Sofía, por su parte, reaccionó con un mensaje en redes sociales que parecía dirigido a él: «La vida es demasiado corta para hacerse la víctima. Mejor ser feliz y ya». La guerra indirecta estaba servida. Con el paso de los meses, Kiko comenzó a sentirse más fuerte. México le había dado lo que necesitaba: distancia, anonimato, nuevas oportunidades. Empezó a colaborar con marcas locales, a trabajar en proyectos relacionados con el fitness y a ganar seguidores en Latinoamérica. Lo que comenzó como una huida se estaba convirtiendo en un renacimiento profesional. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿volvería a España? Había quienes aseguraban que tarde o temprano lo haría, que necesitaba cerrar ese capítulo cara a cara con Sofía y con el público. Otros decían que su futuro ya no estaba en la televisión española, que había encontrado en México un nuevo hogar. Él mismo, en entrevistas muy contadas, se limitaba a decir: «Ahora estoy bien aquí. No pienso en mañana, pienso en hoy». La historia de Kiko Jiménez huyendo tras la traición de Sofía con Juan Faro se había convertido en una especie de novela nacional, una trama que mezclaba amor, celos, ambición y redención. Y lo más sorprendente era que, pese a haber desaparecido de la primera línea mediática española,
seguía siendo uno de los nombres más buscados, comentados y analizados. Kiko había descubierto que a veces el mayor acto de rebeldía no es gritar más fuerte, sino guardar silencio. Y que la huida, lejos de ser una derrota, podía ser el inicio de la mayor de las victorias, reencontrarse consigo mismo y construir una nueva vida sin cadenas. Así, mientras Sofía y Juan seguían dando que hablar en España, Kiko aprendía a respirar de nuevo bajo el sol mexicano. El dolor no había desaparecido, pero lo había transformado en fuerza. La traición más cruel lo había empujado a cruzar el océano, y en ese viaje había encontrado algo más valioso que la fama o el amor, la libertad de empezar de nuevo.